Dios les bendiga una vez más a todos. Amén. Estamos muy contentos porque Dios es quien nos concede estos momentos para poder estudiar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Continuamos siempre con el tema, ¿verdad? Conociendo a Dios. Conocer a Dios siempre les decía yo que en este tiempo parece como un enigma, porque de las personas, más que todos los jóvenes de ahora, es complicado. Usted le pregunta a los jóvenes de ahora cuántos creen en Dios y es un porcentaje mínimo que están de alguna manera creyendo en ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero es también nuestra responsabilidad de poder enseñar y explicar, ¿verdad? En el transcurso de nuestra vida que Dios nos da, poder explicar que el único Dios que nosotros debemos de adorar y creer es ese Dios que también hizo los cielos y la tierra. Les decía yo en el tema pasado, cuando iniciamos este tema, de que Dios a la primer pareja la hizo, ¿verdad?, con la intención de que tuviera una vida agradable y feliz aquí en la tierra. Amén. Y que de alguna manera, si ellos se mantenían en la obediencia a Dios, pues también podían vivir para siempre. ¿Cuál fue entonces el fracaso que la primer pareja tuvo para poderse hacer acreedora de la muerte? ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ah? Desobediencia a Dios. Desobediencia a Dios, ¿verdad? Desobedecieron. ¿Y cuál era, como quien dice, cuál era el límite que Dios había puesto a la primera pareja? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el límite que Dios puso a la primera pareja? Les había dicho que podían comer de cualquier árbol en el jardín, pero que no comieran del árbol del bien y del mal. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a la hermana Chari, ¿verdad? Está contestando bien las preguntas, ¿verdad? Para las personas que también van a ver este mensaje, este sermón de este día, ¿verdad? También pedimos que este mensaje es de mucha ayuda y esa es la intención de poderlo predicar para que todos aquellos que puedan ver este mensaje puedan tener esa creencia y puedan conocer a ese Dios que un día también lo rescató a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Entonces nos quedábamos en Génesis 3, 11 y 12 y les decía yo que en Génesis 3, 11 y 12 nosotros veíamos aún la ordenanza que Dios le daba y el fracaso también que la primera pareja tuvo. Es importante destacar que existen variaciones menores, dice, en la cronología dependiendo, dice, si usas el texto, dependiendo de cómo se usa el texto el cual nosotros leemos. Por lo menos en Génesis 12, 1 al 9, nosotros vamos a entrar ahí en Génesis 12, 1 al 9, a ver qué encontramos o qué nos dice la palabra del Señor. Recuerden que el tema es conociendo a Dios. Génesis 12. Amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y encontramos algo que dice así. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Note cómo empieza Dios.
una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo, y estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, y invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Gloria al Señor. Siéntate. Amén. ¿Qué panorama vemos aquí? ¿Y qué tiene que ver el llamamiento de Abraham con conocer a Dios? Nosotros a nuestro tiempo debemos de entender, en primer lugar, que la promesa no viene de ayer, no viene aún desde Jesús, viene desde el principio. Dios le ordenó a Adán lo que debiera hacer en el jardín de Edén para su bienestar. Por medio de la desobediencia de Adán, el mundo entra a ser responsable o a ser culpable de pecado. Amén. Pasan años, aproximadamente 1600 años, y llega el diluvio. Consecuencia del pecado de las personas antidiluvianas. Años después, Dios llama a Abraham. Y la orden de Dios hacia Abraham, en primer lugar, que tiene que dejar toda relación con sus parientes. ¿Por qué tenía que Abraham dejar o cortar toda relación con sus parientes? Porque Dios le dice, sal de tu parentela y vete al lugar que yo te voy a dar. Dios, de tiempos antiguos, viene queriendo cuidar su simiente. Amén. Y le dice, voy a hacer de ti algo extraordinario, algo grande. Amén, hermano. Amén. Y le dice Dios, por ejemplo, en el versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Entonces, ¿en quién a quién
deberíamos o debemos, aún en nuestro tiempo, apegarnos nosotros para poder recibir bendición de parte de Dios? A lo que Dios le dio a Abraham. A lo que Dios le dio a Abraham. Haciendo lo que Dios le dio a Abraham, nosotros vamos a alcanzar la bendición que Dios le dio a Abraham, valga la redundancia. Amén, hermano. Si nosotros lo despegamos o no hacemos lo que Dios le dijo a Abraham, por ende lo volvemos pueblos extraños. Ahora, no conocer también esta orden o estas enseñanzas que Dios le dio a Abraham significa que nosotros no conocemos, valga la redundancia, al Dios de Abraham. ¿Y quién es el Dios de Abraham? El mismo que hizo a Adán y a Eva. Amén. O sea, el Dios de Abraham es el mismo que le dijo a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer, excepto el árbol que es de la ciencia del bien y del mal. 2000 años después de esa orden que Dios le da a Adán, Dios llama a otro hombre para que haya representación en la tierra de él. Y la orden es a este nuevo hombre, ya después del diluvio, la gente antediluviana ya quedó, como podemos decir, en el pasado. Amén. Amén. Ahora Dios debe de restablecer a su pueblo. A la gente, debe de decirle a la gente lo que debe de hacer para que le vaya bien en esta tierra. Y por eso es que en el versículo 13 encontramos que es en Abraham, oiga bien, Dios llama a Abraham, y es en Abraham que van a ser benditas, ¿quién? La misión. Toda la familia. Todas las familias, ¿de dónde? De la tierra. Entonces, si lo salimos de ese concepto, que es en Abraham que nosotros alcanzamos la bendición, entonces les decía yo que los volvemos pueblos o gente extraña para Dios. Y dice el verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad, ¿de cuánto? De 75 años cuando salió de Harán. O sea, cuando Dios llama a Abraham, tenía 75 años. Una de las virtudes que tenía la gente antes es que vivía muchos años. La gente antediluviana vivía, el hombre que más vivió hasta 969 años. Matusalén. 969 años, casi un milenio. De Abraham para acá, ya vemos nosotros un poquito más, pero un poquito menos, perdón, de edad. Pero Abraham tenía ¿cuánto cuando fue llamado por el Señor, hermano? 75 años.
vamos a entrar en una... vea cómo vienen caminando los tiempos y vea si Dios... Vea cómo vienen caminando los tiempos y si Dios de alguna manera se está moviendo de su enseñanza. Porque conocer a Dios, querido hermano, eso es lo que significa conocer a Dios. Si el Dios que nosotros adoramos es un Dios que cambia de parecer, que cambia la manera de por lo menos de enseñar a su pueblo, qué es lo que su pueblo debe o cómo debe de hacer. Hasta aquí, Dios le dio a Abraham ese límite a Adán. El límite que Adán tenía era que no debía comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Ahora Dios le está ordenando a Abraham que se vaya de su tierra y su parentela. Y que obedecer a esa orden significaba ¿qué cosa? Que en él iban a recibir todas las familias de la tierra bendición. Por eso dice el versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, mire desde cuándo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. ¿Qué tierra es la donde Dios llevó a Abraham? La tierra de Canaán. La tierra prometida. La tierra prometida. Y desde ese momento es que Dios le dice a Abraham, a tu descendencia. A Abraham le nació un hijo llamado Isaac. A Isaac le nacieron dos hijos, Esaú y Jacob. Y no sé si ustedes conocen la historia esa, ¿verdad? Pero que el que se hizo de la bendición o de la primogenitura fue Jacob. Y a Jacob fue al que le cambiaron el nombre. ¿Quién le cambió el nombre a Jacob? Jesús, Dios. Dios, a través del ángel. ¿Verdad? Jacob fue el que luchó con un ángel. Y esa lucha le costó un cambio de nombre. Amén. Estamos conociendo a Dios, cómo Dios opera, cómo Dios obra. Esa lucha del ángel con Jacob le valió para que el ángel le cambiara el nombre de Jacob, que significaba usurpador o ladrón, a Israel. Fue Jacob que después de la lucha del ángel ya no se llamó Jacob, sino Israel. ¿Y cuál había sido la promesa? Que la tierra donde Abraham llegó iba a ser de la descendencia de él. Pero no olviden también, porque esto es lo que a veces se ha perdido, que es en Abraham que son benditas todas las familias de la tierra. Por medio de Abraham es que las naciones, las familias, la gente del mundo iban o son bendecidas. ¿Quién es Abraham? Por lo menos en el tiempo. Vamos a ir corriendo un poco al tiempo. Vamos a ver.
Poner aquí el tiempo. Oh my God, ya no fue el tiempo. Pero es en Abraham que nosotros encontramos bendición. Pero pasaron estos tiempos, voy a hacerle un poquito de recopilación. Llega Isaac a los 99 años de Abraham. A Isaac 2 hijos, ¿verdad? Llega Jacob. Jacob lucha con el ángel y el ángel, la bendición que le da a Jacob es que le cambia el nombre. En vez de Jacob ahora se llama Israel. A este Israel le nacen 12 hijos, ¿verdad? Y este hijo, a este Jacob, a este Israel, le mandan un hijo, se va un hijo esclavo a Egipto. Por ende, el pueblo de Israel, ahora los hijos de Jacob se van a Egipto. En Egipto logran hacerse de mucha gente después de 450 años de esclavitud. Dios llama a otro hombre para que pueda liberar al pueblo de Israel que está esclavo en Egipto, ¿verdad? En este caso Moisés. Y Moisés ahora trae al pueblo y todo esto van corriendo los años. Y para no cansarles, vamos a ir al libro de los Salmos, donde dice, después de 700 a 800 años después que Dios llama a Abraham, aparece el segundo rey de Israel ya en la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Vamos a Salmo para que veamos ahí ahora ya el tiempo de vida de las personas como lo consideró David. Salmo 90. Amén. Amén. En el Salmo 90, capítulo 10, ya el pueblo de Israel o la ascendencia de Abraham ya está en la tierra prometida. Y dice el versículo 10, a través del salmista David, los días de nuestra edad son ¿cuántos? 70 años. 70 años. O sea, menos de los 75 de los cuales Abraham había sido llamado, 5 años menos. Ahora David dice que la vida del ser humano son ¿cuánto? 70 años. Y en los más robustos son 80 años. Ok, Adán, Abraham, David. Y ahora para entrar ya en nuestra era o nuestros tiempos, vamos a ir, y aquí vamos a terminar al día de ahora, a Colosenses 1, 9 y 10. Colosenses 1, 9 y 10. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor así. Por lo cual, dice Pablo a los colosenses, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Note eso. Para que nadie, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo debe de ser una persona? ¿O cuáles características debe tener una persona que conoce a Dios? Pablo recomendaba a los colosenses, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos De conocimiento del conocimiento de su voluntad de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. espiritual. Una persona o un ser humano que no tenga el conocimiento no puede conocer a Dios. Porque la persona para conocer a Dios tiene que estar lleno del conocimiento de la voluntad y la sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Amén. Por eso Pablo pedía por los tesalónicos, para que los colosenses, perdón, para que los de Colosa pudiesen tener conocimiento de la voluntad y la inteligencia, la sabiduría del Todopoderoso. ¿Para qué? Para que andéis como es digno. ¿Ve? Digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos queridos, nosotros tenemos que pedir el conocimiento de la voluntad de Dios, porque ese conocimiento de la voluntad de Dios los va a llevar a ser dignos, a andar como dignos. Amén. Amén. ¿Dignos en qué? En toda buena obra. Y debemos siempre permanecer en crecimiento, dice el versículo 10, al final del versículo 10 dice, agradando en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuándo es que se crece? ¿Ustedes saben cuándo es que se crece? Cuando Se crece cuando permanecemos siempre en continuo aprendizaje. Si nosotros no estamos aprendiendo, no estamos estudiando, no estamos enseñando, entonces nosotros no estamos creciendo. Debemos de continuar en la enseñanza, debemos de continuar en aprendizaje para nosotros seguir siempre conociendo y creciendo lo que significa